Te doy 500 euros si me atiendes en francés, gritó el empresario mientras su grupo estallaba en carcajadas. Las copas temblaron, el champán se derramó y el salón entero se convirtió en un teatro de crueldad. Frente a él, una joven camarera permanecía inmóvil. Sus manos no temblaban, pero en su mirada ardía algo que ningún dinero podría comprar: orgullo. El empresario alzó su copa con desprecio. «Vamos, inténtalo», repitió entre risas. «Te doy 500 euros si me atiendes en francés». El restaurante entero contuvo la respiración. Ella cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, nadie volvió a sonreír. El restaurante Ámbar de Salamanca brillaba con luz cálida aquella noche de octubre. Los candelabros proyectaban sombras doradas sobre las paredes de piedra antigua. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el espacio y el aroma del cordero asado se mezclaba con el de vinos de la ribera del Duero. En el centro del salón, una mesa rectangular dominaba todas las miradas. 5 hombres de traje impecable, relojes que costaban más que un año de salario, y un rostro que todos reconocían: Damián Cortázar, el magnate inmobiliario que había convertido medio centro histórico en hoteles de lujo. Hablaba con esa voz que no busca diálogo, sino audiencia. «¿Saben qué es lo mejor de España?», decía a su círculo, «que aquí todavía puedes conseguir excelencia por casi nada». Las risas brotaron como veneno dulce. A pocos pasos, Sofía Mendoza, con el delantal negro perfectamente planchado y una bandeja equilibrada en la mano, esperaba en silencio. «Buenas noches. ¿Desean ver la carta ahora?», preguntó con voz firme pero respetuosa. «Claro, guapa», respondió Damián sin dignarse a mirarla. «Pero antes dime, ¿entiendes lo que te estoy diciendo?». Ella no respondió, solo sacó su pequeña libreta y esperó con la pluma lista. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, contenida, profesional. «¿Ves?», continuó él mirando a sus socios. «Ni siquiera entiende, por eso este país nunca avanza». Las risas se multiplicaron, rebotando contra las paredes del viejo edificio como ecos de vergüenza. Desde la barra, Laura, la encargada del turno, apretaba los puños. Quiso intervenir, pero el miedo al apellido Cortázar la paralizó. Sabía que ese hombre financiaba la mitad de los negocios del barrio, que una sola llamada suya podía cerrar puertas para siempre. Sofía respiró hondo. En su mente resonó la voz de su hermana pequeña, Claudia, esa misma mañana. «Tú me enseñaste las primeras palabras en francés, Sophie. Eres la mejor profesora del mundo». Sus dedos apenas temblaron, no por miedo, sino por rabia contenida. «Entonces, ¿prefieren tinto o blanco?», preguntó con calma imperturbable. Damián la recorrió con la mirada, disfrutando de su propia crueldad. «El que sepas pronunciar», dijo, y estalló en carcajadas. Sus acompañantes rieron con él, aunque uno de ellos, el más joven, bajó la vista incómodo. Pero no dijo nada. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo fundido. Sofía mantuvo la postura erguida. No les daría el placer de verla doblegarse. Damián levantó su copa saboreando el momento. Aunque pensándolo bien, murmuró inclinándose hacia ella, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Podríamos hacer esto más entretenido». Ella lo miró directo a los ojos sin parpadear. «¿Más entretenido, señor?». Él sonrió con malicia. «Sí, una pequeña apuesta». Dejó caer la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un disparo. «Te doy 500 euros si me atiendes en francés». Las risas explotaron nuevamente, más fuertes, más crueles. Sofía no se movió. Solo bajó la bandeja lentamente mientras las velas proyectaban sombras danzantes en su rostro.
El aire del salón se volvió espeso, irrespirable. Hasta el guitarrista en la esquina dejó de tocar. Laura se mordió el labio temiendo lo peor. Damián esperaba una reacción, cualquier reacción. Pero Sofía, en silencio absoluto, dio un paso hacia adelante, lo miró fijamente y respiró profundo. Y entonces, con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes, pronunció en voz baja pero cristalina: «Muy bien, señor, si eso es lo que desea. Si esta historia ya te está emocionando, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos». El murmullo del restaurante había cambiado por completo. Ya no era festivo ni relajado. Era un silencio tenso, expectante, como el que precede a las tormentas. Las copas permanecían inmóviles sobre las mesas y las velas, con su luz temblorosa, parecían reflejar la incomodidad colectiva. Damián Cortázar mantenía su sonrisa arrogante. Jugaba con la copa de vino como si el tiempo le perteneciera por derecho de nacimiento. «Vamos, niña», dijo con tono burlón. «No tardes tanto en pensar, o necesitas que te traduzca». Sofía Mendoza no se movió un milímetro. Su mirada seguía clavada en él, contenida pero intensa como brasas bajo ceniza. Cada segundo que transcurría aumentaba la tensión hasta hacerla casi insoportable. Podía sentir los ojos de todo el salón sobre ella. Clientes, compañeros, incluso el chef que había asomado la cabeza desde la cocina. Laura, desde la barra, le hizo una señal desesperada con la cabeza. «Déjalo pasar, Sophie, por favor». Pero Sofía no estaba dispuesta a dejarlo pasar. No esta vez. No después de tantas humillaciones silenciadas, tantas sonrisas forzadas, tantas veces que había tenido que tragarse su dignidad para mantener un trabajo. Inspiró lentamente, con control absoluto. «El señor desea que lo atienda en francés», repitió sin alterar el tono. «Muy bien». Damián arqueó una ceja divertido. «¿De verdad vas a intentarlo?», rió. «Esto va a ser memorable». Uno de sus socios, el más joven que había mostrado incomodidad antes, intentó intervenir. «Damián, ya es suficiente, déjala trabajar». Pero el magnate lo silenció con un gesto despectivo de la mano. «No, no, no, quiero ver esto». Sofía dejó la bandeja sobre la mesa de servicio. Su respiración era tan controlada que apenas se notaba. En su memoria resonó la voz de su hermana Claudia. «No dejes que nadie te haga sentir inferior por saber cosas que ellos ignoran». Cuando levantó la vista nuevamente, su expresión había cambiado. Ya no había rastro de miedo en sus ojos, solo una calma peligrosa, letal. «Entonces», dijo Damián recostándose en la silla, como un rey en su trono, «¿qué me vas a decir, señorita?» Sofía dio un paso al frente. Su voz sonó clara, perfecta, con una pronunciación que cortó el aire del salón como una espada afilada. «Voulez-vous commencer par la carte des vins ou préférez-vous que je vous apprenne d'abord les bonnes manières?» El silencio fue absoluto, sepulcral. Las risas se extinguieron como velas bajo un vendaval. Los socios se miraron entre sí confundidos, algunos con la boca abierta. Laura abrió los ojos tan grandes que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Damián, por primera vez en toda la noche, no supo qué decir. La camarera, la que él había asumido ignorante, le acababa de hablar en un francés más elegante y fluido que el de cualquier diplomático. Sofía lo sostuvo con la mirada, serena, inmóvil como una estatua de mármol. Él intentó reír, pero la voz le tembló. ¿Tú hablas francés?» Ella sonrió apenas sin arrogancia ni venganza. «Digamos que lo entiendo lo suficiente para saber cuándo alguien intenta humillarme, señor».
El murmullo regresó al salón, pero completamente transformado. Ya no eran risas, sino susurros de asombro, comentarios bajos cargados de vergüenza ajena y admiración inesperada. Damián bajó la vista hacia su copa, la giró entre los dedos como si buscara respuestas en el reflejo oscuro del vino. Sofía dio media vuelta con la bandeja en la mano y se alejó con pasos medidos, lentos, deliberados. El eco de sus zapatos contra el suelo de piedra era lo único que se escuchaba en todo el restaurante, y detrás de ella, Damián Cortázar sintió algo que no había experimentado en décadas. Vergüenza verdadera. Una sensación que, sin saberlo, marcaría el comienzo de su transformación. El silencio en el ámbar de Salamanca se volvió tan denso que hasta el aire pareció solidificarse. Por un instante interminable nadie se movió. Los ojos iban de Damián a Sofía, de Sofía a la copa vacía, intentando procesar lo que acababa de suceder. Damián Cortázar mantenía la sonrisa congelada en el rostro, pero el brillo burlón en sus ojos había desaparecido por completo. Se aclaró la garganta fingiendo que todo había sido un juego. «Bueno», murmuró intentando reír. «Parece que alguien tomó cursos online». Algunos rieron nerviosamente, más por reflejo condicionado que por diversión genuina, pero el sonido se extinguió casi de inmediato, porque Sofía Mendoza no bajó la cabeza ni retrocedió un solo paso. Solo lo observó con esa calma que desarma, con esa firmeza que no necesita palabras para hacerse sentir. «Disculpe, señor», dijo ella en español. «Si ya terminó el espectáculo, puedo traerle la carta de vinos». Su tono era impecable, educado hasta el extremo, pero cada sílaba llevaba un filo invisible. Laura se acercó finalmente con pasos contenidos, intentando suavizar la tensión. «Señor Cortázar, permítame ofrecerle una botella de la casa, cortesía del restaurante», dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Para compensar el malentendido». «¿Malentendido?», repitió Sofía sin mirarla. Sus palabras flotaron en el aire como dagas envueltas en seda. Damián bebió un sorbo largo de vino y la señaló con la copa. «Tienes carácter, señorita, pero cuidado con pasarte de lista. El orgullo no paga el alquiler». Ella sostuvo su mirada sin un ápice de miedo. «Ni el dinero compra educación, señor». La frase cayó como un martillo. Un par de clientes en mesas cercanas contuvieron la respiración audiblemente. Laura la tomó del brazo con discreción, susurrándole al oído. «Por favor, Sofía, no te metas en más problemas». Sofía asintió levemente, pero sin apartar los ojos de Damián. Había algo en ella que empezaba a despertar, algo que no tenía que ver con rabia ni venganza, sino con dignidad que había sido pisoteada demasiadas veces. Mientras se alejaba hacia la cocina, la voz de Damián volvió a sonar, pero esta vez más baja, menos segura. «¿Dónde aprendiste a hablar así?» Ella se detuvo apenas un instante, sin volverse, en lugares donde la gente no necesita humillar a otros para sentirse importante, y continuó caminando. Detrás de ella, Damián sintió un vacío extraño expandirse en su pecho. No era rabia, era algo peor, el reflejo de sí mismo en los ojos de aquella mujer, y no le gustaba lo que veía en Laura. La alcanzó junto a la puerta de la cocina. «Sophie, estás loca. Ese hombre puede hacer que te despidan esta misma noche». Sofía dejó la bandeja sobre el mostrador, respiró profundo y dijo con una serenidad que desarmaba cualquier argumento: «Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Hay cosas que duelen mucho más que perder un trabajo». Laura la miró en silencio prolongado. Por un momento
Sintió envidia de esa paz, de esa fuerza interior que ella misma había olvidado tener hace años a unos metros de distancia. Damián la observaba sin comprender. Esa mujer que había querido ridiculizar públicamente lo había dejado expuesto frente a todos. Por primera vez en su vida de poder y éxito, el magnate no sabía cómo recuperar su autoridad. Y mientras Sofía volvía a atender otra mesa con profesionalidad impecable, el sonido de la guitarra española regresó al salón, pero sonaba diferente, menos elegante, más humana, como si todo el restaurante hubiera cambiado su frecuencia con una sola frase en francés. Y Damián, con la mirada perdida en el fondo de su copa, supo con certeza absoluta que esa noche no había terminado para él. Apenas comenzaba, la noche continuó su curso, pero el ambiente nunca volvió a ser el que era. Las conversaciones que antes llenaban el restaurante se apagaron progresivamente, como si todos tuvieran miedo de romper el nuevo silencio que flotaba en el aire como niebla espesa. Hasta el guitarrista parecía tocar con más cuidado, eligiendo acordes que no molestaran a nadie, que no llamaran la atención. Sofía Mendoza seguía trabajando, moviéndose entre las mesas con la precisión matemática de quien ha aprendido a disimular perfectamente lo que siente. Su rostro estaba sereno, impasible, pero dentro de ella el corazón latía con fuerza desmedida, no por miedo, sino por la descarga eléctrica que deja una batalla ganada con dignidad como única arma. Laura la observaba desde lejos, todavía sin poder creer lo que había presenciado. «No sé cómo sigues aquí como si nada hubiera pasado», susurró cuando se cruzaron junto a la máquina de café. «Ese hombre podría arruinarte la vida con una sola llamada telefónica». Sofía llenó una copa de agua con hielo y respondió en voz baja: «Quizás pueda arruinarme laboralmente, pero no puede quitarme la paz interior». Eso ya lo aprendí hace tiempo al otro lado del salón. Damián Cortázar seguía sentado en su mesa. Sus socios ya se habían marchado uno a uno, incómodos por la escena, inventando excusas sobre reuniones tempranas y compromisos familiares. Pero él permanecía allí, solo, mirando fijamente el reflejo distorsionado del vino en su copa. No entendía por qué seguía pensando en esa mujer. No era solo orgullo herido, era algo mucho más profundo, algo que lo hacía sentir incómodo consigo mismo de una manera que no había experimentado nunca. El eco de su voz, pronunciando aquel francés perfecto, no lo abandonaba. Resonaba en su mente una y otra vez. Pidió otra botella de vino, más por mantenerse ocupado que por verdadero deseo de beber. Cuando Sofía volvió a acercarse a su mesa, él la miró con un intento torpe de cortesía que no le salía natural. «No quise ofenderte», dijo en voz baja, casi inaudible. «A veces uno dice cosas sin pensar las consecuencias». Ella levantó la mirada sin expresión alguna. «A veces uno dice exactamente lo que piensa». «Señor», respondió con calma absoluta, «simplemente no espera que le respondan». Él sonrió de forma tensa, incómoda. «Tienes razón en eso». Hizo una pausa larga buscando las palabras correctas. «¿Dónde aprendiste francés?» «En la universidad», respondió ella con voz breve, neutra. «Antes de trabajar aquí, estudié filología francesa en la Universidad de Salamanca». Damián asintió lentamente, procesando la información. «No lo habría imaginado nunca». «Nadie lo imagina», contestó Sofía. «No suelo contarlo, porque la gente prefiere sus suposiciones a la verdad». Por primera vez hubo un silencio entre ellos que no era hostil, solo un aire denso
extraño, cargado de electricidad, dos mundos que no deberían encontrarse jamás, pero que ahora compartían el mismo espacio, el mismo momento, la misma verdad incómoda. Un grupo de clientes nuevos entró al restaurante rompiendo la burbuja de tensión. Sofía aprovechó para retirarse con discreción profesional. Damián la siguió con la mirada, sintiendo una punzada en el pecho que no supo nombrar ni clasificar. A Laura se acercó a él con esa prudencia calculada que tiene quien conoce demasiado bien a los poderosos. Señor Cortázar, gracias por su comprensión. La casa le ofrece el postre sin cargo alguno. Él asintió distraído, ausente, pero no probó ni un solo bocado. Sus pensamientos estaban en otro lugar, o más bien en otra persona. Mientras tanto, en la cocina, Sofía lavaba sus manos bajo el agua fría del grifo, dejando que el silencio la envolviera como un manto protector. Sabía que aquella noche no pasaría inadvertida, que la gente hablaría durante días, que quizá habría consecuencias graves, pero también sabía algo más importante, que por primera vez en muchísimo tiempo no se sentía pequeña, no se sentía inferior, no se sentía invisible, y mientras cerraba los ojos un instante para calmar su respiración acelerada, no vio que desde la distancia Damián la observaba a través de la ventana de la cocina con la certeza incómoda, perturbadora, de que esa historia estaba lejos de haber terminado. Muy lejos. A la mañana siguiente, el sol bañaba las calles empedradas de Salamanca con una luz dorada y cálida. El bullicio de turistas y el aroma del pan, recién horneado en las panaderías tradicionales, llenaban el aire de vida. Sofía Mendoza caminaba rumbo al restaurante, con paso tranquilo, aparentemente sereno, como si nada extraordinario hubiera ocurrido la noche anterior. Pero dentro de ella, algo fundamental había cambiado para siempre. En el camino compró un par de magdalenas para su hermana Claudia, quien la esperaba en casa antes de ir al Instituto Lani, a Songueía, mientras la escuchaba contar historias sobre idiomas y culturas lejanas. ¿Sabes qué significa merci, Sophie?, preguntó ella con entusiasmo. Gracias, respondió Claudia orgullosa. Exacto. Le acarició el cabello con ternura. Nunca olvides que las palabras pueden construir puentes o levantar muros. La elección siempre es nuestra. Cuando llegó al ámbar de Salamanca, los rumores ya circulaban como fuego en paja seca. Los camareros murmuraban entre ellos con una mezcla explosiva de admiración y miedo. Dicen que lo dejó sin palabras. Susurró uno limpiando copas. Y que habló francés mejor que él, agregó otro con los ojos brillantes. Laura la recibió con un gesto nervioso, casi frenético. Sophie, me llamaron de administración esta mañana. Dicen que el señor Cortázar pidió específicamente hablar contigo si volvía al restaurante. Sofía arqueó las cejas, sorprendida. ¿Volver después de lo que pasó? No lo sé, respondió Laura. Pero su asistente personal llamó hace una hora preguntando por tu horario. El día transcurrió con una lentitud agónica, con esa tensión eléctrica que se siente cuando algo importante está a punto de suceder. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando un Mercedes negro se detuvo frente al restaurante. De él bajó Damián Cortázar con traje oscuro impecable, gafas de sol y una expresión contenida, inescrutable. Entró sin mirar a nadie y pidió una mesa en la esquina más alejada, lejos de miradas curiosas y oídos indiscretos. Los empleados intercambiaron gestos de alarma silenciosa. A Laura se acercó con cautela extrema. ¿Desea que le asigne
a otro camarero, señor? No, quiero que me atienda ella. Su voz fue firme, sin dejar espacio para discusión o negociación. Sofía lo observó desde la distancia. Su instinto le decía que evitara esa mesa a toda costa. Pero algo dentro de ella, una mezcla compleja de orgullo y serenidad recién descubierta, la impulsó a caminar hacia él con la cabeza en alto. Buenas tardes, señor Cortázar, dijo con el mismo tono profesional de siempre. ¿Qué desea ordenar hoy? Él levantó la vista lentamente. Solo un café, solo, sin azúcar. Pausó un segundo antes de agregar. ¿Y una conversación? Si no te molesta. Ella sostuvo la bandeja entre las manos. Depende del tema de conversación. Damián esbozó una sonrisa breve, casi triste. De cómo lograste que todo el restaurante se volviera en mi contra en menos de 5 segundos. Sofía lo miró con calma imperturbable. Yo no hice nada, señor. Solo hablé su idioma. Usted fue quien decidió cómo usarlo. Él bajó la mirada hacia la mesa. Supongo que merecía eso y mucho más. Tomó aire profundo. No suelo disculparme nunca, pero anoche me vi reflejado en algo que no me gustó en absoluto. Sus palabras tomaron a Sofía completamente por sorpresa. Por un momento fugaz, creyó ver sinceridad genuina en sus ojos, pero no respondió. El silencio se alargó incómodo. El aroma del café recién hecho flotó entre ambos como un puente invisible. Damián lo tomó con ambas manos, como si buscara valor en el calor de la taza. Tú no eres solo una camarera, ¿verdad?, preguntó finalmente. Sofía sonrió apenas, sin amargura. Nadie es solo una cosa, señor. Todos tenemos una historia completa, solo que algunos prefieren no escucharla. Él asintió despacio, sin saber qué más decir. Su arrogancia habitual parecía desmoronarse ladrillo a ladrillo. La miró alejarse hacia la barra, con pasos elegantes, y por primera vez en su vida de poder absoluto y dinero ilimitado, sintió algo completamente nuevo. Respeto verdadero, pero también una necesidad inexplicable, casi obsesiva, de entenderla. Y mientras la observaba atender otra mesa con profesionalidad impecable, no imaginaba que aquella curiosidad pronto lo llevaría a descubrir algo que cambiaría radicalmente su manera de ver el mundo entero durante los días siguientes. Damián Cortázar volvió al restaurante 4 veces, nunca con su grupo de ejecutivos, nunca con risas ni espectáculos. Ahora llegaba completamente solo, pedía exactamente lo mismo, un café, solo, y permanecía en silencio, observando desde su mesa habitual en la esquina. Sofía Mendoza al principio fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca, sentía el peso de su mirada. No era una mirada de poder ni de juicio, era algo completamente diferente. Una mezcla extraña de respeto, interés genuino y algo que ella prefería no nombrar todavía. Laura la observaba inquieta, preocupada. Sophie, esto ya me preocupa seriamente. Ese hombre no da un solo paso sin calcularlo todo. ¿Qué busca contigo realmente? No lo sé, respondió Sofía con honestidad. Pero mientras no me falte el respeto nuevamente, no me importa. Una tarde, mientras revisaba documentos financieros en su oficina del centro, Damián llamó a su asistente personal. Consígueme información completa sobre una empleada del Ámbar de Salamanca. Se llama Sofía Mendoza. ¿Motivo de la solicitud?, preguntó el asistente personal. Respondió con sequedad horas después. Los datos llegaron a su correo electrónico en un archivo PDF detallado. Ex estudiante
de la Universidad de Salamanca, carrera de Filología Francesa, beca de excelencia cancelada por motivos económicos familiares. Padre, fallecido hace 4 años en accidente laboral, a cargo de una menor de 14 años. Damián leyó el informe completo varias veces, deteniéndose en cada palabra, en cada detalle. No entendía por qué le afectaba tanto leer aquello. Quizá porque nunca en su vida se había detenido a pensar en la historia real detrás de la gente que servía su mesa, que limpiaba sus hoteles, que hacía posible su mundo de lujo. Esa noche volvió al restaurante con una expresión diferente. Sofía lo vio entrar y suspiró en silencio. Se acercó con su libreta, manteniendo la distancia profesional habitual. El café de siempre. Señor, sí, pero esta vez quisiera pedir algo más importante. Ella levantó la vista desconfiada. Lo escucho, pa. Lo escucho. Ayer supe que estudiaste filología francesa, dijo él sin rodeos ni preámbulos. ¿Qué dejaste la universidad para cuidar de tu familia? La pluma cayó de su mano al suelo con un ruido seco que, su voz, bajó varios tonos. ¿Quién le dio esa información privada? No fue mi intención invadir tu privacidad. Intentó explicar torpemente. Solo quería entender quién eres realmente. Sofía apretó la mandíbula con fuerza. No tenía ningún derecho a investigarme. Él asintió, aceptando completamente la culpa. Lo sé y lo lamento profundamente, pero necesito decirte algo importante. Ella esperó en silencio tenso, inmóvil. Anoche pensé mucho en lo que dijiste, que hay idiomas que no deberían usarse para humillar. Damián bajó la mirada avergonzado. Tenías toda la razón, y no puedo dejar de pensar en cuántas veces lo hice sin darme cuenta siquiera. Sofía lo observó largo rato, sin saber si creerle. Había algo genuinamente distinto en su voz, una sinceridad que no había escuchado antes, pero aún así, el dolor de aquella humillación pública seguía fresco, latente. No busque limpiar su conciencia conmigo, señor, respondió con firmeza absoluta. No necesito su arrepentimiento tardío. No busco eso. La interrumpió con suavidad. Solo quiero escucharte, de verdad, saber quién eres, más allá de ese delantal. Por primera vez, ella lo miró prolongadamente, como si buscara en sus ojos la intención oculta, el engaño, la manipulación, pero lo que vio la desarmó completamente. No había soberbia, ni ironía, ni juego, solo un hombre que empezaba a entender, quizá por primera vez en su vida, que el dinero no lo hacía más digno ni más humano. No hay mucho que contar, señor, dijo finalmente. La vida me enseñó francés, pero también me enseñó a callar cuando es necesario. Damián sonrió con tristeza genuina. Y aún así, tus palabras aquella noche valieron más que todo lo que he dicho en años. Ella dio un paso atrás, incómoda con la emoción que sintió al escucharlo, con la vulnerabilidad que empezaba a asomar. Se giró para atender otra mesa, pero su respiración temblaba apenas perceptiblemente. Mientras tanto, en su mesa, Damián abría el sobre del recibo. Dejaba el dinero exacto más una propina generosa y, debajo, colocaba un pequeño papel doblado con una frase escrita a mano en francés. Les mots, les plus importants ne, si, dicen pas toujours à voices hautes. Sofía lo encontró minutos después al limpiar la mesa. Lo leyó en silencio y por primera vez sintió que aquel hombre, el mismo que la había humillado públicamente, estaba empezando verdaderamente a aprender a escuchar. Y eso la asustaba, casi tanto como la había emocionado. A los días siguientes trajeron un aire completamente distinto
al ámbar de Salamanca. Los empleados notaban la calma nueva en el ambiente, aunque nadie se atrevía a comentarlo abiertamente. Damián Cortázar seguía visitando el restaurante con regularidad casi religiosa, pero ya no como el hombre que daba órdenes y esperaba obediencia ciega, sino como alguien que estaba aprendiendo humildemente a observar, a escuchar, a estar presente. Y Sofía Mendoza, a pesar de todos sus intentos por mantenerse distante y profesional, empezaba a descubrir que el silencio de aquel cliente se sentía menos pesado, menos amenazante que antes. Aquella tarde de noviembre, el cielo de Salamanca se tiñó de gris plomizo. La lluvia golpeaba los ventanales antiguos del restaurante, llenando el espacio de un sonido hipnótico que mezclaba nostalgia y paz. Damián bebía su café mientras Sofía servía otra mesa al otro lado del salón. De vez en cuando cruzaban miradas breves, casi tímidas, como si ambos temieran romper algo frágil que recién comenzaba a construirse entre ellos. Laura se acercó con disimulo y curiosidad. «Sophie, ¿te das cuenta de que él viene exclusivamente para verte?», susurró sonriendo. Sofía la miró con fingida indiferencia. «No digas eso. Laura, no es así en absoluto». «Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa cerca de ti?». Sofía bajó la mirada sin responder. No quería admitir que en el fondo algo fundamental en ella había cambiado. No era atracción romántica, al menos no todavía. Era algo mucho más difícil de explicar con palabras. La sensación profunda de que por primera vez en su vida alguien la miraba sin subestimarla, sin reducirla a su apariencia o su trabajo. Esa tarde, el restaurante recibió una visita completamente inesperada. Gonzalo Marín, el dueño del establecimiento, un hombre elegante, de voz firme y modales aristocráticos, acostumbrado a mantener el control absoluto de su negocio. Su presencia bastó para que todos los empleados enderezaran la postura instantáneamente. «Laura», dijo en tono bajo pero autoritario, «necesito hablar contigo en privado, ahora mismo, minutos después». En la pequeña oficina del fondo, la conversación fue tensa como una cuerda a punto de romperse. «Me han llegado comentarios muy preocupantes sobre un incidente con el señor Cortázar», empezó Gonzalo, «y ahora me dicen que él viene todos los días específicamente a ver a una de mis empleadas». Laura tragó saliva con dificultad. «No hay nada inapropiado, señor Marín, solo una situación malentendida que ya quedó completamente resuelta». «Espero sinceramente que así sea», respondió el dueño con frialdad. «No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que la imagen del restaurante se vea comprometida de ninguna manera». Esa misma noche, Sofía fue convocada a la oficina. Gonzalo la recibió con una sonrisa cortés, pero calculada. «Señorita Mendoza, usted es una empleada ejemplar y lo sabe, pero necesito recordarle algo fundamental. Aquí servimos a los clientes con excelencia. No establecemos relaciones personales con ellos bajo ningún concepto». Sofía se mantuvo erguida, digna. «No hay ninguna relación personal, señor, solo profesionalismo y respeto mutuo». «Lo espero de verdad», contestó Gonzalo, «aunque el respeto a veces también puede confundirse fácilmente con interés personal, y eso no lo puedo permitir en mi establecimiento». Cuando Sofía salió de la oficina, tenía el corazón oprimido, una presión en el pecho que apenas la dejaba respirar. Laura la esperaba afuera, con expresión preocupada. «¿Te habló mal?», preguntó con ansiedad. «No, peor aún», respondió Sofía. «Me habló con esa amabilidad envenenada que es peor que cualquier insulto directo». Esa noche, mientras guardaba sus cosas en el pequeño vestuario,
sintió que alguien se acercaba por detrás. Era Damián, de pie junto a la puerta con expresión seria, casi grave. «Escuché que te llamaron a la oficina», dijo con voz contenida. «Tuviste problemas por mi culpa, ¿verdad?» «Nada que no puedas soportar», respondió ella, sin mirarlo directamente. «Estoy completamente acostumbrada a que me midan por lo que otros piensan o inventan». Damián respiró hondo, llenando sus pulmones de aire. «No quiero ser otro de esos otros que te juzgan». «Entonces, no lo seas, señor Cortázar, pero tampoco intente salvarme como si fuera una damisela en apuros. No necesito salvadores ni héroes». Su tono no fue hostil, solo brutalmente honesto. Damián asintió despacio, aceptando completamente el límite que ella establecía. «Entiendo perfectamente, pero aún así, si algún día decides contarme tu historia completa, te prometo solemnemente escucharla entera sin interrumpir ni juzgar». Sofía lo miró fijamente por un instante prolongado, y algo profundo en su mirada cambió sutilmente. No era desconfianza, era esa mezcla compleja de sorpresa y ternura que aparece cuando alguien empieza a bajar sus propias defensas, cuando las murallas comienzan a agrietarse. La lluvia seguía cayendo afuera con fuerza, lavando las calles empedradas y los reflejos de las farolas antiguas, y, entre el ruido constante del agua y los silencios compartidos cargados de significado, ambos sintieron algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Esa noche, mientras Sofía cerraba las puertas del restaurante con llave, pensó en su padre fallecido, en Claudia, en todo lo que había perdido en los últimos años, y por primera vez en muchísimo tiempo no se sintió completamente sola en el mundo. Lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar, era que al día siguiente alguien más iba a irrumpir violentamente en su rutina y poner a prueba absoluta todo lo que empezaba a sanar en su interior. El amanecer trajo consigo un aire completamente distinto, cargado de electricidad. Los periódicos locales de Castilla y León hablaban extensamente de una nueva inversión hotelera multimillonaria en el centro histórico de Salamanca, y el nombre de Damián Cortázar aparecía en todas las portadas sin excepción. Su imagen, el empresario perfecto, el hombre de éxito incuestionable, volvía a brillar con fuerza en las páginas de economía. Pero detrás de esa sonrisa impecable de revista, algo fundamental había cambiado en su interior. Su mente seguía atrapada en aquel restaurante, en la voz de una mujer que lo había enfrentado con dignidad absoluta. Esa misma mañana temprano, Sofía Mendoza llegó al ámbar de Salamanca antes que nadie. El ambiente estaba extrañamente tenso, cargado de algo invisible pero palpable. Algunos empleados la miraban con curiosidad apenas disimulada, otros con lástima evidente. Laura la interceptó antes de que pudiera entrar a la cocina. «Sophie, tenemos un problema muy serio». «¿Qué pasó ahora?», preguntó preocupada. «Un periodista del periódico local estuvo aquí hace una hora. Dicen que anda buscando información sobre ti y sobre el señor Cortázar para un artículo». Sofía sí quedó completamente helada. «¿Sobre mí? ¿Por qué razón?». Laura bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Parece que alguien los vio salir juntos de aquí la otra noche bajo la lluvia. Están insinuando cosas que no son ciertas». Sofía sintió un nudo apretarse en su estómago. «Eso no tiene ningún sentido». «No pasó absolutamente nada». «Lo sé perfectamente», respondió Laura. «Pero la gente no necesita verdad para hablar, solo necesita rumores jugosos».
A mediodía, Gonzalo Marín, el dueño, llegó visiblemente furioso. Con el rostro enrojecido en Sofía, su voz resonó en todo el restaurante como un trueno. A mi oficina, inmediatamente. El tono bastó para que todos los presentes bajaran la cabeza instintivamente. Dentro de la oficina, Gonzalo arrojó su teléfono móvil sobre el escritorio con violencia. En la pantalla brillante, una fotografía, Sofía y Damián, hablando junto a la puerta del restaurante, con la lluvia cayendo de fondo. A simple vista, sin contexto, parecía una escena íntima, romántica. ¿Puedes explicarme esto con claridad?, preguntó el dueño con voz cortante. Estábamos simplemente hablando. Nada más que eso, respondió Sofía. Nada más. La gente no lo ve así en absoluto. ¿Tienes idea de lo que implica tener al dueño de media ciudad relacionado sentimentalmente con una camarera de mi restaurante? Sofía respiró hondo, intentando mantener la calma. No tengo ningún control sobre lo que la gente inventa o malinterpreta, señor Marín. Gonzalo la observó un largo instante, cruzando los brazos defensivamente. Me temo que si tienes control sobre algo muy importante, tu permanencia aquí. ¿Está diciéndome que estoy despedida?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Estoy diciéndote que necesito proteger la reputación del restaurante, por encima de todo, aunque eso signifique destruir la mía sin ninguna razón. El dueño no respondió. El silencio espeso fue respuesta suficiente. Sofía salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas contenidas que se negaba rotundamente a derramar. Laura la abrazó sin decir una sola palabra, sintiendo su dolor como propio. Pero antes de que pudiera marcharse del restaurante, una voz firme y poderosa se escuchó desde la entrada principal. Ella no va a ninguna parte mientras yo tenga algo que decir. Todos giraron simultáneamente. Damián Cortázar estaba allí, de pie, con el rostro más serio que nadie le había visto nunca, sin el brillo arrogante de siempre. Gonzalo lo miró sorprendido, casi asustado. Señor Cortázar, no esperaba su visita en este momento. Ya veo claramente, pero vine justo a tiempo para evitar una injusticia. Su mirada se detuvo en Sofía con ternura apenas contenida. Cualquier problema con ella es directamente asunto mío. Gonzalo se tensó visiblemente. Señor, con todo el respeto que merece, este restaurante no puede permitirse. Este restaurante, interrumpió Damián, apoyando ambas manos firmemente en el escritorio. Pertenece a mi grupo de inversión desde hace exactamente 3 semanas. Así que si puede permitirse lo que yo decida. El silencio fue absoluto, aplastante. Laura se tapó la boca completamente incrédula. Gonzalo bajó la vista derrotado. No sabía que había adquirido participación mayoritaria, señor Cortázar. Ahora lo sabe perfectamente, respondió con voz de acero. Y también sabe que nadie va a tocar a la señorita Mendoza mientras yo sea socio. Sofía estaba completamente paralizada. No entendía si aquello era una defensa genuina o una nueva forma de humillación más sutil. No necesitaba que me protegiera, señor, dijo con voz temblorosa pero firme. Él la miró con una ternura que atravesó todas sus defensas. Lo sé perfectamente, Sofía, pero no podía quedarme callado y permitir que otros hicieran exactamente lo que yo hice aquella noche. Humillarte públicamente, sin razón. Por un instante interminable, todo quedó completamente suspendido en el tiempo. Gonzalo asintió en silencio
y se retiró de su propia oficina derrotado. Laura tomó la mano de Sofía, emocionada hasta las lágrimas. Y Damián, sin decir absolutamente nada más, se dio la vuelta y salió caminando bajo la llovizna fina que empezaba a caer nuevamente. Sobre las piedras antiguas de Salamanca, Sofía lo siguió con la mirada desde la puerta de cristal. Entre las gotas plateadas, lo vio detenerse en medio de la plaza, levantar la vista al cielo gris, como si buscara perdón en la lluvia misma. Esa fue la primera vez que comprendió con absoluta claridad que el hombre que la había humillado públicamente estaba empezando a cambiar de verdad, profundamente, y eso la aterraba casi tanto como la conmovía, porque significaba que tendría que decidir si estaba dispuesta a perdonar, y el perdón siempre ha sido la decisión más difícil de todas. La lluvia no cesó en toda la tarde. El cielo gris plomizo cubría Salamanca entera y el tráfico avanzaba lento por las calles estrechas del centro histórico. Sofía Mendoza caminaba bajo su paraguas negro, con la mente hecha un torbellino caótico. Las palabras de Damián resonaban en su cabeza una y otra vez, como un eco interminable. No podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice. No entendía qué sentir exactamente. ¿Agradecimiento? ¿Había confusión absoluta? Por primera vez en años, alguien la había defendido públicamente. Pero ese alguien era precisamente el mismo hombre que había causado su dolor inicial en cuando llegó a su pequeño apartamento en el barrio antiguo. Claudia corrió a abrazarla con entusiasmo. Sophie, hoy saqué sobresaliente en francés, dijo emocionada, mostrándole orgullosa su examen. Ella sonrió acariciándole el cabello con ternura infinita. Sabía que podías conseguirlo. Eres brillante. Mi profesora dijo que pronuncio exactamente como tú. Sofía rió, y por un momento fugaz todo el cansancio acumulado desapareció. Pero al mirar por la ventana, vio un coche detenido frente al edificio. Era negro, discreto, elegante, con un chofer que no quitaba la vista de la puerta principal. Su corazón dio un salto violento. Abrió la ventana apenas unos centímetros. El chofer bajó del vehículo y le entregó un sobremanila a la portera del edificio, que minutos después subió las escaleras y tocó a su puerta. Esto es para usted, señorita Mendoza. Lo dejó un caballero muy educado, dijo la mujer mayor con curiosidad evidente. Sofía dudó varios segundos antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita completamente a mano, con caligrafía elegante y cuidada. Sé que no confías en mí, y lo entiendo perfectamente, pero hay algo importante que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes que por terceros. Mañana a las 5 de la tarde habrá una presentación de becas en la Fundación Cortázar. Tu nombre está en la lista de beneficiarias. Solo ven si así lo deseas. No hay ninguna obligación. Sofía se quedó en silencio absoluto. El corazón le latía con fuerza desmedida contra las costillas. No sabía si sentirse halagada, manipulada o invadida nuevamente. Una parte de ella quería romper la carta en 1000 pedazos. Otra parte no podía dejar de mirarla, de releerla, buscando significados ocultos entre las líneas. A la mañana siguiente se presentó al trabajo como siempre. Laura la recibió con una mezcla explosiva de emoción y preocupación. Leíste la carta, ¿verdad? Lo sé todo, susurró mirando alrededor. Dicen que es una beca universitaria completa. No voy a ir, respondió Sofía con firmeza. ¿Por qué? No, preguntó Laura desconcertada. Porque no necesito caridad de nadie
y mucho menos de él. Pero a las 5 de la tarde en punto, cuando el cielo empezó a abrirse después de la tormenta, dejando ver rayos dorados de sol, sus pasos la llevaron sin querer, casi involuntariamente, hasta el edificio histórico de la Fundación Cortázar. No sabía exactamente por qué estaba allí, quizá por curiosidad, quizá por intuición, quizá por destino. El salón principal era amplio y majestuoso, con vitrales de colores y arreglos de flores blancas por todas partes. Damián estaba en el escenario central, acompañado por representantes de la prensa local y autoridades universitarias. Su voz sonaba completamente distinta, tranquila, humana, desprovista de arrogancia. Esta beca, decía con emoción contenida, no está pensada para quienes nacieron con todas las oportunidades servidas en bandeja de plata, sino para quienes las crean diariamente con esfuerzo, sacrificio y dignidad. Personas que incluso cuando la vida les cierra puertas violentamente, siguen aprendiendo, siguen enseñando, siguen creyendo a Sofía. Escuchaba desde el fondo del salón, con la mirada fija en él, analizando cada gesto, cada palabra. Damián levantó un sobre dorado con el escudo de la fundación. La primera beneficiaria de este programa es alguien muy especial, alguien que me recordó de la forma más dura el verdadero sentido del respeto humano, alguien que sin saberlo, sin pretenderlo, me dio la lección más importante y dolorosa de toda mi vida. Por favor, recibamos con un aplauso a Sofía Mendoza. El público aplaudió con entusiasmo. Ella no se movió ni un milímetro. Sentía las piernas temblar incontrolablemente, el corazón en la garganta, las manos heladas en Laura, que la había acompañado en secreto, la empujó suavemente por la espalda. Ve, Sophie, es tu momento. Lo mereces más que nadie. Subió al escenario entre aplausos y flashes de cámaras que la cegaban. Damián le extendió el sobre con las manos visiblemente temblorosas. Ella lo tomó, pero sus ojos no podían mirarlo directamente. No hice nada extraordinario para merecer esto, dijo, en voz baja, apenas audible. Sí, lo hiciste, respondió él con voz quebrada por la emoción. Me enseñaste el valor inconmensurable de lo que el dinero jamás podrá comprar. La dignidad humana. La gente aplaudió nuevamente con más fuerza, sin entender realmente la historia completa detrás de esas palabras aparentemente simples. Pero ellos sí la entendían perfectamente. Era la historia de una herida profunda que había empezado como humillación pública y ahora se transformaba lentamente en algo parecido al perdón. Sofía bajó del escenario con él sobreapretado contra su pecho, sin saber si debía agradecer, llorar o salir corriendo. Y cuando se volvió para mirarlo una última vez antes de marcharse, vio en los ojos de Damián algo que la desarmó por completo. Verdad absoluta, arrepentimiento genuino y esperanza. Frágil, el eco de los aplausos aún resonaba cuando Sofía Mendoza salió del edificio histórico de la fundación. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro y por primera vez en muchísimo tiempo respiró profundamente, sin miedo, sin vergüenza, sin peso. El sobre con la beca universitaria completa descansaba entre sus manos temblorosas. Pero el verdadero peso que sentía en el alma no era de papel sino de decisión. La decisión más difícil de todas. Perdonar o no perdonar. Damián Cortázar la alcanzó en la acera empedrada. No llevaba guardaespaldas, ni chofer esperando, ni aquella arrogancia que solía acompañarlo como una sombra. Solo un hombre cansado, pero profundamente diferente. Transformado. Sofía
dijo con voz calmada, vulnerable. No esperaba sinceramente que vinieras después de todo. Yo tampoco esperaba venir, sonrió ella levemente. Pero a veces uno necesita ver con sus propios ojos si las personas realmente cambian o solo lo dicen con palabras bonitas. Él sostuvo su mirada sin huir, sin esconderse detrás de excusas. Intento cambiar cada día, no por culpa ni por obligación, sino porque ya no quiero seguir viviendo vacío por dentro. Ella bajó la vista hacia las piedras antiguas del suelo. El cambio verdadero no se dice, se demuestra con acciones. Déjame demostrártelo, respondió con sinceridad absoluta. No te pido nada a cambio, Sofía, solo que sigas estudiando, que sigas creciendo, que sigas inspirando a otros exactamente como lo hiciste conmigo aquella noche. Sofía guardó silencio prolongado. En su interior, algo se cerraba finalmente en paz. No era perdón inmediato, ni olvido mágico, pero sí comprensión profunda. La certeza de que aquel hombre que la había humillado públicamente había aprendido la lección más dura que la vida puede enseñar, la del respeto incondicional hacia todos los seres humanos, sin importar su posición. Gracias, señor Cortázar, dijo finalmente con voz serena. Por favor, replicó él con una sonrisa suave, genuina. Solo Damián, nada de señor. Ella asintió con una serenidad completamente nueva. Entonces, gracias, Damián, y buena suerte en tu nueva forma de relacionarte con el mundo. Yo, apenas un sonido liberador. Espero algún día poder hacerlo tan bien como tú lo has hecho siempre. Ambos quedaron allí de pie bajo un cielo que volvía a brillar después de la tormenta. No hubo abrazo melodramático, ni promesa romántica, ni deuda pendiente. Solo dos personas que después de haberse lastimado mutuamente aprendían a caminar en direcciones distintas, pero con el mismo aprendizaje fundamental grabado en el alma. La dignidad no se mendiga jamás. Se demuestra con cada acción, con cada palabra, con cada silencio. Esa noche, al volver a su apartamento, Claudia la esperaba con una taza humeante de chocolate caliente y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. ¿Entonces vas a volver a la universidad?, preguntó con los ojos brillantes de esperanza. Sí, cariño, respondió Sofía, abrazándola con fuerza. Pero esta vez lo haré por nosotras dos, por nuestro futuro juntas. La niña la abrazó con toda su fuerza, y mientras las luces doradas de Salamanca se reflejaban en la ventana antigua, Sofía supo con certeza absoluta que todo el dolor que había atravesado había tenido un sentido profundo, porque aunque la vida la puso frente al desprecio más cruel, su respuesta fue la más poderosa de todas, la de un corazón que no se rinde nunca, que no se doblega, que mantiene su dignidad intacta sin importar las circunstancias. Y en algún lugar de la ciudad, en su oficina vacía del centro, Damián miraba por la ventana hacia las estrellas y susurró en silencio una frase en francés que solo ella habría entendido completamente. Respect, dignité, espo. Así, sus destinos se separaron naturalmente, pero la lección permaneció grabada para siempre en ambos. Veces la vida no castiga con gritos ensordecedores, sino con espejos implacables. Damián Cortázar lo entendió demasiado tarde cuando vio en los ojos de aquella camarera el reflejo brutal de todo lo que había perdido por creerse superior a otros seres humanos. No era solo una lección sobre idiomas o sobre clase social, era una lección profunda sobre humanidad esencial, sobre respeto incondicional. Sofía Mendoza no buscó venganza elaborada, ni aplausos públicos, ni reconocimiento mediático. Solo quería lo más básico,
y lo más difícil de conseguir: respeto. Respeto, y lo consiguió no levantando la voz ni usando la violencia, sino mostrando con dignidad absoluta que algunas cosas no se negocian jamás, solo se sostienen. Él aprendió finalmente que el poder sin humildad es solo ruido vacío. Ella comprendió que el silencio también puede ser una forma devastadora de fuerza. Y aunque siguieron caminos completamente distintos después de aquel encuentro, ambos quedaron marcados para siempre por una misma verdad universal: que a veces la persona que llega para humillarte termina siendo precisamente la que te enseña a mirarte de frente en el espejo. Quizá el destino los cruzó solo para eso, para recordarnos a todos que una palabra puede herir profundamente, pero también puede sanar, que el respeto no cuesta absolutamente nada y aún así vale infinitamente más que 500 euros. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias que defienden la dignidad humana, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el símbolo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando contenido que inspira y transforma. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más profundamente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu like si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejamos aquí al lado. Estoy completamente seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre tu propia vida.